Bienvenidos a un nuevo video en este espacio por Bolsar. Bueno, este 2026 se está caracterizando por una pérdida en el brillo de empresas tan importantes como las Siete Magníficas, ¿no? Empresas que siempre tratamos de recordar en estos informes a través de los fundamentos, a través del análisis fundamental que tratamos de hacer en este espacio, pero bueno, no viene siendo un buen año este 2026 para este tipo de compañías, en donde la más castigada ha sido empresas como Microsoft. Vamos viendo esta primera placa para poder entender un poquito esos retornos y cómo ha rotado el capital en este inicio de año, en este ya cierre del primer trimestre de este 2026, ¿no? Empresas, como decía, como Microsoft, que ha caído un 23%, como Amazon, que ha recuperado en las últimas dos sesiones de la semana pasada, pero que bien ha caído un 11%. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como inversores es: ¿son oportunidades de compra? ¿Son oportunidades en estas ideas de inversiones? ¿Cómo están los fundamentos? Así que vamos a tratar de hacer un repaso para poder entender, sobre todo con las narrativas del mercado, cómo vienen empujando, sabiendo que estas empresas tienen un 30% de ponderación en lo que es el S&P 500. Y vamos a ver justamente la respuesta del índice a través de estos movimientos y esta volatilidad en las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo, ¿no? Hay tres fuerzas dominantes muy importantes hoy en el mercado y que tenemos que remarcar, ¿no? Vamos a ir viendo ya esta placa número 2, porque los aranceles de Trump del 2025, y nos remontamos a abril del 2025, que ha traído casi un mercado bajista y cayendo un 20%, no llegó a ser técnicamente un mercado bajista, pero que sí que el arancel promedio de las importaciones sobre las importaciones llegó al 16,8%, hablando de estos datos más macro para poder entender la realidad del mercado y la realidad del mercado del índice del S&P 500. Y este 16,8% de impacto sobre las importaciones es casi tan alto como desde 1935, ¿no? Es un dato realmente muy impactante para lo que es la macro de la mayor potencia del mundo, ¿no? Goldman Sachs lo que estuvo confirmando es que el 82% de esos aranceles, de ese costo adicional sobre las importaciones, fueron pagados por empresas y por consumidores, no por los exportadores como se podría haber previsto. El índice PMI de manufactura, digamos, de los Estados Unidos, el índice que es reclutado por el S&P Global, se mantuvo en 52,3 en lo que tiene que ver en marzo del 2026, arriba de 51,6 de febrero. Hay una especie de recuperación de cortísimo plazo, pero impulsados más por lo que tiene que ver con la demanda interna. No tiene nada que ver con ventas internacionales, que continuaron disminuyendo y que están obstaculizadas todavía por este tema arancelario que no se termina de resolver, y los desafíos en los envíos también hacia los diferentes países, que cada uno de los otros países también va imponiendo aranceles a la propia economía estadounidense. Los tiempos de entrega también de los proveedores empeoraron al mayor nivel en 3 años y medio. Presiones sobre los costos, se intensificaron estas presiones sobre los costos. Por eso vemos una gran necesidad de las empresas en reducción de costos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también en la segunda narrativa dominante de mercado. Una inflación en insumos que también alcanzó el nivel más alto desde agosto del 2025, y cargos de producción que aumentaron también al ritmo más rápido en 7 meses. Bueno, todo este escenario que parece bastante gris, bastante pálido, hace que tengamos una Reserva Federal todavía muy cautelosa ante la necesidad o ante el pedido también de Donald Trump de baja de tasas para que el mercado recupere. Aunque no vemos un mercado cayendo, sí lo que estuvimos viendo es un nivel de empleo que se mantiene estable, pero alto a niveles históricos de 4,3%. Es un nivel alto para lo que es, y para poder entender también este contexto, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de información hace que la Reserva Federal no pueda tomar una decisión rápida de baja de tasas, sobre todo cuando todavía no tenemos un cambio en la gestión de la Fed, ¿no? En los Estados Unidos. Hay una segunda fuerza dominante del mercado que es la inteligencia artificial. Como venimos hablando en muchos de estos informes a través de los fundamentos de diferentes compañías, como les decía, hay una necesidad de las compañías de
implantar la inteligencia artificial en sus negocios. Aquella empresa o aquel emprendimiento que no lo lleve a cabo, obviamente va a quedar muy rezagada y es una fuerza de una narrativa muy dominante de mercado, en donde vemos algunos ejemplos así como muy concretos, y hoy el mercado está tomando esta narrativa de inteligencia artificial con un enfoque diferente. Por un lado tenemos empresas como Nvidia, obviamente que son de las empresas más mencionadas en redes y que tienen obviamente trimestre a trimestre la presentación de balances que van superándose sin lugar a dudas, ¿no? Tenemos también a Amazon, tenemos también a Meta, empresas que tienen un gran gancho sobre la inteligencia artificial, todos los fundamentos que están mostrando sobre la aplicación de estas nuevas herramientas en inteligencia artificial en todos los segmentos de mercado, ¿no? Desde lo fundamental, tenemos ingresos creciendo sostenidamente, como hemos visto en diferentes informes, tenemos márgenes altos, pero también hemos hablado de este aumento de inversión en justamente la inteligencia artificial y la infraestructura, que hace que haya una presión sobre los flujos de caja. Obviamente el dinero que le quede disponible para otro tipo de inversión a las compañías. Así que hoy el mercado lo que está mirando es, o lo que, mejor dicho, lo que está pagando es un crecimiento futuro y la infraestructura. No está pagando resultados actuales. Obviamente el mercado siempre mira y tiene esa expectativa futuro. Hoy está mirando con ese horizonte. Vamos a ver esta placa número 3 para poder profundizar la placa número 1 que veníamos viendo en el principio del informe y que nos demuestra cómo rotó el capital en este 2026. Porque tenemos un S&P 500 que no se derrumbó básicamente como muchos vaticinaban al principio de año, producto también de los aranceles que veníamos hablando, proyecciones de recesión que realmente no se cumplieron y que sí tuvimos una baja del S&P 500 en torno al 7%. Nada que nos tenga que asustar, obviamente, como inversores, sobre todo de largo plazo, como tratamos de proponer en este espacio. Se mantuvo prácticamente lateral, hay una recuperación también en las últimas jornadas, o sea que a pesar de la caída de empresas tan importantes como las siete magníficas, en algunos casos como Microsoft, bueno, ahí que hemos visto un índice que se ha mantenido y que ha sostenido esos valores de cotización. Vamos a ver un caso muy puntual, porque justamente veníamos hablando de eso, y este ejemplo tiene que ver con el caso de Microsoft, ¿no? Que dentro de las siete magníficas fue la más castigada. En esta placa número 4 vamos a ver un dato muy comprobable que tiene que ver con la evaluación de la compañía. Microsoft hoy está cotizando a un PER forward, a un PER futuro de ganancias futuras de 21 veces. Y teniendo en cuenta que tiene una media, como vemos en el gráfico, de unas 28 veces. Estamos ante una compresión de la evaluación medida por múltiplos, por tener un criterio de evaluación, pero bueno, a pesar de esta baja, lo que estamos viendo, como vamos a ver ahora a partir de la próxima placa, la placa número 5, es crecimiento no solamente de negocios clave como es el negocio de la nube, que sigue creciendo al 16% anual, sino que en esta placa número 5 lo que estamos viendo es, bueno, aumento a un nivel medio de los últimos 10 años de ingresos, o sea, no hay castigo o no hay un ingreso que haya mermado en los últimos trimestres. Vemos también un margen que se mantiene en máximos históricos, que es la barra violeta. Ahí pueden ver cómo la empresa sigue siendo cada vez más eficiente. Así que en ese sentido, desde lo fundamental, nosotros, y con estos dos o tres datos, como también podemos ver el dato de lo que es el beneficio por acción, también que es creciente en torno al 10-12% anual, en ese sentido vemos como hay un crecimiento bastante exponencial de lo que es ese beneficio por acción, ¿no? Así que en conclusión, para poder traer este ejemplo con datos muy en concreto y comprobables, es que los fundamentos de las empresas están muy saludables. Obviamente que Microsoft es una empresa que prácticamente tiene ratios de deuda muy bajos, es una situación de salud financiera muy estable a través de los años. Entonces vemos aumento de crecimiento, o un aumento y un crecimiento en lo que tiene que ver con los ingresos, márgenes operativos que se encuentran en máximos históricos,
un crecimiento de beneficio por acción, programas de recompra de acciones, o sea, desde lo fundamental no podemos decir que es una empresa que esté pasando por un mal momento. Sin embargo, el mercado se centró en ver los 200.000 millones de dólares que está tratando de invertir Microsoft para obviamente no quedarse atrás en la inteligencia artificial y bueno, eso hace que no se puedan ver resultados en lo inmediato y el mercado está un poco castigando en ese sentido en estos 2 o 3 meses después de presentación de balances. Después de esa caída de 23% se ha mantenido con justamente un precio que está rondando los 380, los $400 la acción. Y hay una tercera narrativa del mercado dominante que obviamente es el conflicto entre Irán y los Estados Unidos e Israel, que obviamente estos ataques han producido un incremento, como ya sabemos, en el precio del petróleo, lo podemos ver en esta placa número 6 y vemos cómo, bueno, hay una disociación en lo que es el precio de petróleo que ha subido un 40% y el mercado con una baja máxima, por eso les marcaba que la máxima tensión a través de esta narrativa bueno, de conflicto bélico entre Estados Unidos y Irán, lo que ha hecho es una baja de mercado no más importante como está marcado en la placa del 7%. Después hay una recuperación a través de las últimas jornadas, de las últimas semanas, y un precio del petróleo que está ahí rondando y muy atento a las noticias, como hemos visto este fin de semana, que no se ha llegado a un acuerdo con Irán para poder tener mayor fluidez en el estrecho de Hormuz, como para que pueda fluir libremente cualquier embarcación con petróleo, obviamente que haga bajar ese commodity, justamente. Así que como conclusión de este informe, lo que tenemos es los aranceles que ya muestran un golpe real en la economía, un golpe real en la manufactura de los Estados Unidos, un empleo que se mantiene estable, pero que hace que la Fed se mantenga con cautela en la toma de decisiones, que no baje las tasas de referencia. Por supuesto que eso hace que las valuaciones de las compañías todavía se mantengan a niveles bastante exigentes y hay distintas narrativas dominantes también como la inteligencia artificial y esta disrupción de estas nuevas herramientas tecnológicas para cualquier tipo de empresas que las tienen que adoptar sí o sí y obviamente lo que está pasando a nivel geopolítico que marcábamos recién con este conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Lo que sí quiero marcar es un rebote post caída de lo que fue el 2025 para dejar un mensaje un poco más positivo, ¿no? Porque fue el rebote post aranceles en abril del 2025 fue del 32% desde mínimos, aunque por supuesto no queremos decir que eso se vaya a reproducir nuevamente en este 2026, pero sí que cuando se aclare un poco la cuestión geopolítica, creo que tenemos en pos de mirar un crecimiento del S&P 500 que, como les decía, ha podido sostener valores y tenemos, creo que, la posibilidad de ver un S&P 500 por arriba de los 7.000 puntos sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto que no hay recomendación de compra ni de venta en este tipo de informes, así que debemos estar atentos a las oportunidades. Eso sí, como inversores de largo plazo, tratamos desde este espacio, tratar de transmitir este mensaje. Como inversores de largo plazo tenemos que mirar los fundamentos como tratamos de mirar en el caso que vimos hoy concretamente de Microsoft, ¿no? Los fundamentos y qué es lo que puede llegar a pasar con esta disrupción de la inteligencia artificial, justamente poniendo el foco cómo pueden las empresas generar valor con estas herramientas. Obviamente no tenemos una gran respuesta para dar porque creo que ninguno, ni siquiera los grandes CEOs de las compañías pueden dar una información de un horizonte de donde se pueden llegar a dar beneficios con la inteligencia artificial y eso es la volatilidad que estamos viendo hoy un poco de mercado. La diferencia de nosotros como inversores la vamos a hacer sosteniendo la estrategia y obviamente tratando de invertir selectivamente en empresas que tengan valores razonables, márgenes de seguridad, obviamente como siempre hablamos, y tratamos de ser lo más racional posible cuando el mercado se vuelve irracional y volátil.
Espero que te haya gustado este informe. Me encontrás en redes sociales como @finanzasconvalor. Nos vemos la próxima.